Hola familia, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te habla el pastor Gabriel, estamos otra vez en nuestros viernes familiares, compartiendo juntos en la sala, como familia, la palabra de Dios, orando unos por otros y animándonos. Confío que esta semana has estado haciéndolo, nos lo propusimos de esta manera, que como familia en cada lugar pudiéramos estar juntos, alimentándonos y buscando del Señor en este tiempo. Es una oportunidad única, no me canso de repetir que esto que Dios está haciendo es una oportunidad única, primero porque está llamando al mundo, está llamando la atención del mundo, la gente se está volviendo a Dios y no sé si te has puesto a mirar, pero en muchos grandes supermercados, aparte de acabarse el papel higiénico y algunas cosas de higiene, el sector donde están las Biblias estaba prácticamente vacío. Eso es porque hay una necesidad en la gente de buscar a Dios, de buscar respuestas en Dios. Y la segunda oportunidad es la que Dios nos está dando como iglesia, como sus hijos, de poder ser instrumentos en sus manos para compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy en nuestros viernes familiares en Hechos, seguimos en el libro de Hechos. Hoy vamos a ir al capítulo 9, estuvimos viendo en el capítulo 8 la semana pasada, estuvimos viendo un poquito la persecución, estuvimos viendo un poquito la obra, cómo Dios usó a Felipe para acercarse a alguien que aunque leía de Dios, no conocía a Dios. Y a través de lo que Dios hizo por medio de su Espíritu Santo, a través de Felipe, este hombre, este etíope, pudo conocer a Dios y seguir feliz su camino. Y seguramente cuando llegó a su destino pudo impactar la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Así que hoy vamos a ver un poquito cómo Dios sigue obrando en la vida de este personaje que Dios se encargó personalmente de cambiar. Estamos hablando de Saulo, a quien conocemos como Pablo en el Nuevo Testamento. Dice el capítulo 9 que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Así que acudió a los sumos sacerdotes, a las autoridades y les pidió cartas para ir a la ciudad de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores de Jesús que se encontraban en esa ciudad. Su intención, dice, era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Esta era la intención de este hombre, esta era la realidad de Saulo. En el capítulo anterior vimos que él respiraba amenazas contra los cristianos y también leímos que él era testigo del asesinato de Esteban, de este siervo de Dios, y estaba totalmente de acuerdo con que lo matara. O sea que esta era la realidad de Saulo. Pero así como la realidad de muchas personas a nuestro alrededor hoy día es la pandemia, es lo que se está viviendo, lo que se está viendo a través de las noticias, de la información, del temor, del pánico, del desánimo, de los problemas económicos que todo esto trae. Así como todo esto te va a producir inseguridad, esto es lo que básicamente está persiguiendo tu alma en este tiempo. Todo esto está persiguiendo tu alma, dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir todo aquello que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, esto está robándote la paz, está matándote el gozo, está destruyendo tu hogar, ¿sí? Si no te das cuenta y de pronto tu gozo es robado por medio de las situaciones que se están viviendo. Tu paz es destruida por medio de las situaciones, porque le estás dando manija en tu mente todo el tiempo a esto que está pasando. Te alimentas más de las noticias que de la verdad de Dios. Entonces todo esto es algo que está atacando tu vida, es algo que como Saulo está persiguiendo tu fe para destruirla. Está respirando el infierno, está respirando amenazas contra la iglesia en este tiempo. Quizás porque pensó que sacándonos de los templos iba a lograr frenar a la iglesia. Pero gloria a Dios porque,
creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado, haber salido de las cuatro paredes de un templo y darnos cuenta como iglesia de que cada uno de nosotros en sus hogares ya es una iglesia. Entonces la iglesia se multiplicó en este tiempo. La iglesia se multiplicó, pero no es para quedarnos de brazos cruzados adentro de la sala de nuestra casa, esperando que esto pase. Me llamaba la atención eso, que mucha gente diciendo, bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar que esto pase. No, esto va a pasar en algún momento, pero no podemos solamente quedarnos, bueno, hay que esperar que esto pase. Simplemente yo creo que Dios está llamándonos la atención porque Él quiere usarnos para cambiar esto, quiere que la iglesia en los hogares sea de testigo, de luz, en medio de la necesidad y la hecatombe, de la crisis que se vive en el mundo. Así que esta es la realidad de Saulo. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la realidad de Saulo y de la realidad de la iglesia como estaba siendo perseguida. Pero Dios tiene otra realidad. Dios tiene su realidad. La palabra de Dios dice que Él es Jehová de los ejércitos, quien pelea por nosotros. Y no hace falta a veces ni que movamos un dedo, porque Dios tiene el control de las situaciones. Y acá lo podemos ver en los versículos que siguen, porque mientras Saulo amenazaba a la iglesia, amenazaba la fe de los cristianos, mientras la pandemia amenaza tu fe y tu fortaleza en el Señor, Dios tiene otros planes. Y dice que el Señor le salió cara a cara en el camino. El Señor le salió y se le presentó cara a cara. Es precioso ver este texto porque Dios se encarga personalmente de las situaciones difíciles, de lo que nos amenaza a nosotros. Y dice el texto que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, Saulo, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios toma de una manera personal lo que la situación, lo que el enemigo, lo que el mismo infierno trata de hacer contra tu vida, ¿sí? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, esto está claro acá en el texto. Pero digo, Dios lo toma de una manera personal porque el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Lo que te están haciendo a vos, lo que el infierno está tratando de hacer con tu casa, con tu vida, con tu matrimonio, con tu economía en este tiempo, con tu salud, se lo están haciendo a él. Dios sale a tu defensa de una manera personal. Dios le pone el pecho a la bala y dice, este es mi hijo, ¿sí? No te metas con él. Y vemos que dice, Saulo cayendo en tierra, dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y se le manifiesta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver, vimos la realidad de Saulo, vimos la realidad de la iglesia, lo que estaba pasando, que salvando las distancias y los tiempos, es una realidad que hoy estamos viviendo como iglesia. Pero también vemos la realidad de Dios. Dios es real cuando Él dice que Él te cuida, que Él está contigo, que Él te defiende, que Él es tu fortaleza, que Él es tu ánimo, aun cuando te sientas decaído. Conocí muchas personas en este tiempo activando su super fe, pero yo no estoy hablando de super fe, porque si yo voy a actuar con una super fe, que a todo lo puedo, que aunque mencione a Cristo, que con Cristo todo lo puedo, ¿sí? La palabra también me dice, y el mismo apóstol Pablo después se encarga de decirlo, quien vivió todo esto, se encarga de decir que él se gloriaba en sus debilidades. Así que en mis debilidades, en estas situaciones que puedo estar viviendo, sintiéndome como me esté sintiendo, lo que tengo que saber es que Dios está conmigo. Pero sin Él soy débil. Sin Él me falta la fe, sin Él me falta la esperanza, sin Él me falta la paz. Entonces yo tengo que aprender de que necesito de la realidad de Dios. La realidad de Dios es que Él pelee por mí. Que yo pueda decir, Señor, no tengo fuerzas. Esta semana fue una semana de muchas corridas, de muchas cosas, de atender personas, no solamente por el coronavirus, hermanos que están pasando distintas otras situaciones en su vida y uno está ahí atendiendo y viendo las necesidades. Pudimos conseguir alimentos para poder brindar.
La iglesia sigue viva, seguimos cuidando de nuestros niños, a nuestros jóvenes, viendo las necesidades, preparándonos para todo esto que Dios está haciendo y para esta reforma de la iglesia preciosa que Dios está haciendo. Así que la realidad de Dios es que Él pelea por nosotros. Yo me sentí fortalecido en la palabra de Dios. Cada vez que venía a Dios y le decía cada noche, le decía, Señor, yo te pido que tú me fortalezcas. Señor, yo lloro delante tuyo y te pido que me des fuerzas, que me des ánimo, Señor. En mi humanidad no sé cómo hacerlo, pero la realidad de Dios es que Él se manifiesta, que Él es nuestro gigante, es nuestra fortaleza, es nuestro... Y aparte de eso, la esencia de Dios sigue siendo amor. Así que puedo recibir su amor también. Tenemos la realidad de lo que está pasando, la realidad del mundo, la realidad de Saulo, la realidad del infierno misma, ¿sí? Pero también está la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es esa. Ahora, ¿cuál es mi realidad en Cristo? A lo que tengo que apuntar. Bueno, el texto sigue diciendo, lo puedes leer ahí en casa, pero Dios se presenta a otra persona para que intervenga en la vida de Saulo, para que sea el instrumento que Dios use para transformar la vida de este perseguidor de la iglesia, de aquel que de pronto está alejado del Señor, aquel que persigue al Señor, que tiene problemas en contra de Dios y en contra de la iglesia, como tantas personas hoy día lo tienen problemas con la fe, les cuesta creer. Y entonces Dios quiere usar tu vida en este caso. Esta es la realidad nuestra, ahora la que nosotros tenemos que prestarle atención. Dice que Dios en el versículo 13, bueno, desde el versículo, déjame ver, 10, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco, en la ciudad en la que estaba Saulo ahora, llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo a Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada a la derecha, a la casa de un tal Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Así que este es el propósito de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Esta es nuestra realidad, debe ser nuestra realidad. Que nosotros podamos comportarnos como iglesia, siendo el instrumento de Dios para manifestarse, para orar, para ir a permitirle a los Saulos que tenemos alrededor que recobren la vista, la visión de Dios, que recobren la fe, que recobren la esperanza. Dios quiere usarte a vos, quiere usarte a ti, a mí, para poder ser ese instrumento. Nosotros somos Ananías, iglesia. Despertemos en este tiempo. Dios se manifestó a muchas personas. Hay personas en su casa que como Saulo están orando, están diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿qué va a pasar? La incertidumbre. Entonces Dios quiere que seamos, iglesia, los Ananías, que vayamos a orar. No pongamos la excusa de Ananías. Fíjate que Ananías le dice al Señor, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de las autoridades para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles es este hombre, y a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuán útil va a ser en mis manos. Así que Dios tiene sus planes con personas a tu alrededor. De pronto que esas personas por las que estás orando puedan ser tocadas por tu vida a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, o quizás a través de una palabra de manera personal, salvando la distancia social que tenemos que tener en este tiempo. Pero podemos ser instrumento de Dios, podemos ser Ananías, llevándole esperanza, llevándole visión. Dice que cuando Ananías se encontró con Saulo, le dijo, el Señor me ha enviado a que ore por ti, a que imponga mis manos sobre tu vida y recibas la visión, puedas entender qué es lo que está pasando con tu vida. ¿Sabes? Quizás lo que estés haciendo, no digo quizás, olvídate de la palabra, lo que vayas a hacer al orar, a llevar la esperanza,
a estas personas a tu alrededor, al buscarlas, es algo premeditado por Dios. Es algo que Dios ya está trabajando en el corazón de la gente a tu alrededor. ¿Te acuerdas? En el supermercado, en una góndola donde estaban las Biblias y los libros cristianos habían desaparecido. O sea, la gente los está comprando, la gente tiene hambre de Dios. Y esta es nuestra oportunidad. Así que levántate, Ananías, levántate y busca a esas personas, orá y decirle: Señor, quiero ser ese instrumento en tus manos. Quiero poder transformar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Es nuestra misión como iglesia. Compartí la palabra de Dios. No tengas temor, no tengas vergüenza. Hacelo, porque esas personas a tu alrededor son instrumentos de Dios. Y a través de esas personas Dios puede transformar mucha gente a su alrededor, como el virus. ¿Viste? Uno se contagian 3, de esos 3 se contagian otros 3 y esto se terminó en pandemia. Bueno, que el Evangelio de Jesucristo termine en una pandemia, termine siendo contagiado a todo el mundo. Es una oportunidad única que Dios nos está dando. Así que fíjate el resultado final, y puede ser el resultado final de las personas que pueda ser tocada por el Espíritu Santo que habita en tu vida. Dice en el versículo 19, dice Saulo, después Saulo comió algo, recuperó las fuerzas, y dice: Saulo se quedó unos días con los creyentes que estaban en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús a todas las personas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y fíjate que el versículo 31 termina diciendo: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Esta es la victoria. Es la victoria de una transición. La realidad de Saulo, o la realidad del mundo a nuestro alrededor, la realidad de Dios. Dios está manifestando a las personas. Dios con su Espíritu Santo está convenciendo personas alrededor. Pero la realidad de la iglesia es la de Ananías. Tú y yo tenemos que ser Ananías y tenemos que ir obedeciendo al Señor a orar por las personas, tenemos que buscar las personas, llamarlas, comunicarnos con ellos y poder llevar a que puedan recuperar la visión. Recuperar la visión es recuperar la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga en este día. Déjame orar por ti, por tu casa, por tu familia y para que Dios te use en este tiempo. Señor, yo te doy gracias por aquellos que están en esta línea de comunicación. Señor, que tú nos despiertes como iglesia en este tiempo, nos hagas sensibles, nos apasiones por la salvación de aquellos que todavía no te conocen. Señor, en una ciudad, en un mundo donde está convulsionado, donde hay temor, donde se ha invadido la ansiedad y la angustia, la enfermedad. Señor, que esta enfermedad a los que nos rodean no sea para muerte, sino sea para gloria tuya. Señor, que lo que el enemigo está tratando de hacer en la vida de la iglesia, Señor, surja al revés, surja en bendición y en salvación a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a entender tu corazón y a poder compartirlo. Oramos en el nombre de Jesús. Te pido paz para cada hogar, para cada vida que está viendo este video. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia inunde cada casa. Señor, que sanes a los enfermos, a aquellos que están atravesando una u otra enfermedad. Pon tu mano de sanidad. Tu palabra dice que en el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario hay sanidad para los enfermos. Provee a los que están necesitados, aquellos que están con problemas financieros en este tiempo. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor. Es más, tú dices que te proveemos en esto, cuando damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que tu reino siga extendiéndose, y veremos las ventanas de los cielos abiertas que sobreabunden sobre la casa de tus hijos. Señor, sostén, guarda, protege a tu pueblo como lo hiciste con el pueblo de Israel en Egipto. Oramos, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Antes de despedirme quiero decirte que el lunes voy a estar comenzando una serie de estudios bíblicos breves, aprovechando que muchos estamos en casa, a veces salimos y no, pero por la tarde ya te voy a estar anunciando, si Dios quiere, a partir del lunes, de 7:30 a 8 de la noche, voy a estar comenzando un estudio bíblico, seguramente por Facebook Live o seguramente por estos medios, por YouTube también. Vamos a estar poniendo un estudio bíblico a propósito de la fe, fortaleciendo nuestra fe para tener una fe impresionante, una fe que impresione el mundo. ¿Sí? No una super fe, sino una fe genuina que pueda tocar el corazón de las personas a nuestro alrededor. Así que te espero a partir del próximo lunes. El domingo a las 11 tenemos nuestro servicio online, así que comparte esto también con tus seres queridos. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche con tus seres queridos. Te invito a juntarte con tu familia donde estás y orar dándole gracias a Dios por su presencia. Dios te bendiga.